de entrar a cirugía para corregir y mejorar la situación de los órganos, ¿sí? Habría que valorarle con placas de tórax, con tomografía y con un ecocardiograma, que es el ultrasonido cardíaco, para definir situación también posicional. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Creo que ya estamos completos. Aquí ya tengo el número de participantes. Ya nada más voy a estar al pendiente porque, como siempre, pues hay dificultades técnicas por si alguien se sale, pierde la conexión, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra duda en relación a los temas revisados el día de ayer? ¿No? Bueno, ¿estudiaron su ejercicio de historia clínica? Les voy a poner esto nada más es este, un formato de historia clínica básico. Ustedes llevan más peculiaridades en la situación de cómo hacer una historia completa. Esto nada más son los puros títulos, pero vamos a hacer el ejercicio que les comenté. ¿Sí? Entonces ya estoy aquí compartiendo pantalla. Ok. Les voy a poner un ejemplo. Ayer vi una paciente y me acuerdo mucho de ustedes. Dije, voy a adoptar toda la información de esta paciente para que ustedes me interroguen. Primero vamos a revisar apartado por apartado qué importancia tiene cada situación y cómo podemos hacer un interrogatorio dirigido. Eso es algo que a ustedes les va a causar cierta incertidumbre, porque cada especialidad aborda quizás un poquito más enfatizados ciertos factores para cada apartado de la historia clínica. Lo ideal es que hicieran historias clínicas muy, muy frecuentemente para que se fueran familiarizando con el lenguaje y con la manera de interrogar, ¿sí? Entonces, para cada especialidad hay ciertos rubros que vamos a explotar más y hay otros rubros que vamos a explotar un poquito menos, ¿sí? Entonces, en relación a la historia clínica cardiovascular, el formato es básicamente el estándar. Empezamos siempre por la ficha de identificación. En cuanto a la ficha de identificación, ¿qué encontraron ustedes de relevante que tenga una historia clínica cardiovascular? ¿Qué piensan acerca de esto? Bueno, yo pienso que lo más relevante es a qué se dedica el paciente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sería esa situación? Porque, bueno, hay muchas arritmias dentro de un trabajo. Si, por ejemplo, tiene alguna importancia en empresas muy importantes, pues obviamente se va a meter a un estrés emocional muy alto. Entonces puede tener pues, un episodio de arritmias y, por ejemplo, los médicos que tenemos cargos muy importantes dentro del hospital, pues nos puede preocupar algún caso peculiar, algún paciente y nos podemos poner estresados, nerviosos, emocionalmente y pues nos puede llevar a algún episodio de arritmia. Claro, sí, eso sería bastante relacionado. Entonces, en este apartado es importante saber a qué se dedica el paciente, ¿no? Ocupación. Hay ciertos Doctora, factores, como lo dice su compañero. Ujú. también podría ser la edad, La edad, ya que algunas enfermedades es conforme a la edad que va a tener exactamente. nuestro paciente. Claro, hay patologías que se asocian más a ciertos grupos de edad. Lo vamos a ver conforme y vayamos avanzando en el temario, pero un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la fiebre reumática. La fiebre reumática Depende, se presenta más en personas jóvenes, alrededor de la segunda década de la vida, en mujeres, por ejemplo. Entonces ahí tenemos varias situaciones que nos brindan importancia. Regresando un poquito a la ocupación, hay una situación en relación a la exposición, por ejemplo, de humos, de polvo,
¿sí? Hay personas que se dedican a exposiciones marcadas y que sí nos pueden dar una patología cardíaca. Entre ellas, pues lo que comentó su compañero, el estrés. ¿Sí? ¿Qué otra situación de la ficha de identificación? Doctora, Ujú. también podría ser lo que es la raza o la etnia. Bueno, Ah, había leído un poco que a exactamente. veces hay ciertos grupos que son un poco más propensos a desarrollar las enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo de eso sería, bueno, la raza negra, Así debido es, a también tiene que ver con la genética, al igual que nosotros, la raza, bueno, latinoamericana. así es, efectivamente. Muy bien, me van a ir dando sus nombres, a ver, para saber si quiénes están participando. A ver, chicos. ¿Quién me habló ahorita al final? Yo, José, José de la Cruz. Ok. sí, ¿Quién más? ¿Quién Yo, más? Lenin Martínez. Martínez, Lenin Martínez. Ok. Ujú. ¿Quién más? Una chica. Daniela Alejandra. Ok. Muy bien. Sí, ¿qué más? ¿Qué más leyeron acerca de la historia cardiovascular en relación a la Ahora, fecha de identificación? también podría ser el lugar de origen y residencia. Esto Ujú. porque por la zona endémica chagásica, que Ah, pues exacto. hay pacientes que pueden estar expuestos a la forma infectante y también las alturas mayores a 3.000 metros. Yo también leí sobre la hipertensión pulmonar, que estaría relacionada con eso. Y también los traslados de una zona rural a una zona urbana de manera previa. Así es, muy bien, Adriana. Efectivamente, el lugar de residencia tiene que ver a veces con la situación endémica. Recuerden que todo en medicina son estadísticas y también hay enfermedades asociadas a regiones. Entonces, por ejemplo, en Morelos es considerado zona endémica de enfermedad de Chagas, aunque eh, casi no hay tantos casos, ¿eh? Y eso es algo bueno porque es una enfermedad con complicaciones pues bastante limitantes para la calidad de vida de los pacientes. Muy bien, ¿qué más de la ficha de identificación? Pero yo leí No. que Ah, la edad es muy importante porque hay enfermedades que se manifiestan en un cierto de edad, por ejemplo, el intervalo QT alto en personas que pues tuvieron algún episodio con una malformación congénita, pues no lo manifiestan o puede ser asintomático dentro de en la edad de los pacientes, pues como va avanzando toda esa malformación, pues podría, bueno, tener síntomas ya hasta los 40 años. Así, También pude leer que en algunos tipos de soplo, pues hay pacientes en que se someten en estrés emocional cuando están en la identificación, bueno, en todo ese rollo de la historia clínica, pues em, tú lo vas a auscultar y puede que tenga algún y lo vuelvas a auscultar al hacer la historia clínica y ha desaparecido. Entonces eso me pareció muy importante. sí, claro, sí, tienes toda la razón. Incluso yéndonos al otro grupo de edad, a los adultos mayores, los bloqueos, los eh, fenómenos degenerativos del sistema de conducción son más frecuentes. Entonces, también eso es otro apartado. Si te llega un paciente de edad avanzada, por mareo, por una situación de síncope, ahí de inmediato con la edad, lo primero que tienes que pensar es que a lo mejor hay una alteración en el sistema de conducción. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ejemplos encontraron? Bueno, yo diría que también el sexo, ¿no? Porque hay enfermedades que son más relativas en cierto tipo de sexo. Sí, también. Sí, acuérdense, les digo, por ejemplo, la estenosis mitral, ya hablando propiamente de las cardiopatías reumáticas, es un fenómeno muy incidente en mujeres. Cuando veamos el apartado de valvulopatías, van a observar que sí tiene predominancia sobre mujeres en relación a eso. Por ejemplo, en cuanto a cardiopatía isquémica, hay una situación muy, muy curiosa en cuanto al sexo.
La mayor incidencia de cardiopatía isquémica es en hombres. Pero la muerte es más en mujeres, ¿no? Así es, o sea, digamos que el pronóstico, ya hablando mujeres-hombres, es a la inversa. Podría ser que es más frecuente en hombres, pero cuando una mujer se presenta con un cuadro, los cuadros suelen ser incluso menores, o sea, la mortalidad también es más grande en hombres. Y los grupos de edad en mujeres a veces suelen ser un poco más jóvenes, curiosamente. Y esto es porque la mujer tiene una protección basada en los estrógenos. La presentación en cuanto a edad, ahí va otra situación, es que, a ver, vamos a admitir a Ana, ya se está integrando. Ok, entonces, en cuanto a la edad, las mujeres suelen presentarse en edades más avanzadas comparada con los hombres. Los hombres, aparte de que se enferman más frecuentes, se enferman a edades más tempranas en cuanto a la cardiopatía isquémica. ¿Sí? Entonces, hay varios ejemplos dentro de la historia cardiovascular, entonces es importante hacer todo el screening de cada uno de los apartados: sexo, edad, ocupación, escolaridad, como lo comenzó su compañero al principio. Quizás la gente que tiene puestos directivos o que tiene situaciones de mayor estrés pueden tener más incidencia de eventos cardiovasculares. ¿Qué más? ¿Qué más dentro de la ficha de identificación? ¿Podría ser también la religión? Para ¿La ver religión? si La religión, permiten transfusiones. sobre todo para los procesos de tratamiento y de intervención. La religión como tal no es un parámetro que nos impida, pero hay ciertos procesos, por ejemplo, si un paciente ya tiene una patología en donde se tiene que hacer un método invasivo, donde se les da soporte cardíaco, donde se les coloca a veces hasta dispositivos, en donde son candidatos incluso a cirugía cardíaca, esos pacientes, algunos no aceptan ese tipo de procedimientos y entonces es necesario que nosotros sepamos la información y que manejemos toda la situación, a veces desde el primer contacto, ¿sí? Entonces también por eso es importante la religión. ¿Qué otro apartado nos falta de la ficha de identificación? ¿Podrían ser ciertos hábitos como si fuma, si hace algún consumo de drogas o incluso el tipo de alimentación que tiene? Sí, sí, pero eso ya va más bien en el apartado de antecedentes personales no patológicos, ¿sí? Ahorita Yo vamos. pienso, bueno, Sí. yo pienso que Ahorita vamos a ver. dentro de la ficha técnica cuando tienes el primer contacto con el paciente, ¿no? Porque si tú lo empiezas a presionar y a preguntarle de una forma muy, no sé, como muy imponente, el paciente se va a poner, ay, pues no va a querer dar datos como los heredofamiliares ni patológicos. Eso quiero pensar que también es alguna, alguna forma de expresarse, ¿no? Podría decirse así. Exactamente, sí, sí, sí. Recuerden, dentro del apartado incluso de este tema, se habla acerca de la relación médico-paciente. Entonces, el paciente cardiológico, esa es una característica. En primer lugar, es una persona muy aprensiva, la gran mayoría de las veces. Hay apartados de cierto grupo de enfermedades cardiovasculares que se dice que tienen una personalidad tipo A. La tipo A es una personalidad aprensiva, con angustia, suelen padecer de insomnio. Entonces, casi siempre el paciente cardiológico y sobre todo el que está hospitalizado tiene ese perfil. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al tener el contacto de la relación médico-paciente. Hay que ser tranquilos, hay que hablar con una voz que cree cierto grado de familiaridad, de empatía, para que el paciente pueda externarnos realmente la información. Y a veces hay que ser muy insistente, pero no de una manera agresiva, porque pues como lo comenta su compañero, el paciente puede sentirse intimidado y ya no brindar la información. ¿Sí? Entonces, a ver, primero vamos a revisar entonces los apartados con los ejemplos que ustedes me están dando y después vamos a hacer el pequeño ejercicio donde me van a interrogar todos estos apartados. Entonces,
Vámonos al rubro de antecedentes heredofamiliares. Ahí, ¿qué encontraron? Sería importante ahí destacar si, por ejemplo, el paciente refiere que alguno de sus familiares padece de obesidad o también de hipertensión arterial. Así es. Aquí la primera pregunta que tienen que hacer, ese es un tip, en cuanto a la historia cardiovascular, es lo primero, dentro de la familia, ¿existe alguien con enfermedades cardíacas? Entonces, ese es el rubro con el que empezamos los antecedentes heredofamiliares. ¿Por qué? Porque algunas cardiopatías suelen heredarse. ¿Sí? ¿Qué más? Se tienen que investigar, pues obviamente, todas las enfermedades, por ejemplo, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas de dislipidemia en la familia. Pero, ¿qué más? ¿Qué ejemplos encontraron en los antecedentes heredofamiliares? Pues yo leí que teníamos que investigar si tenían antecedentes de familiares que tuvieran enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, o si tenían colesterol alto. Ujú. Yo encontré que, bueno, que también importa mucho la forma de vida del paciente, ¿no? Si, cómo ha llevado su estilo de vida dentro de su círculo familiar. Por ejemplo, si consume una dieta rica en hidratos de carbono, en cloruro de sodio, que es la sal de mesa, o en algún, em, o mucha carne de animal. Ujú. Sí, sí, hay ciertos hábitos, por ejemplo, ahora que hay personas que excluyen totalmente la carne de su perfil de alimentación, pero eso también lo vamos a ver en los antecedentes personales no patológicos. Bien, en los heredos familiares hay ciertos apartados, por ejemplo, eh, hay una cardiopatía que se llama miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica generalmente suele ser una entidad que aparece en más de uno de los familiares y generalmente en familiares directos. Otras situaciones son las cardiopatías congénitas. No es el caso, pero luego, a pesar de ser profesionales de adultos, nos ha tocado revisar niños y entonces una de las preguntas que se le hace a la mamá o al papá quien lleve al bebé es si dentro de la familia alguien más ha presentado una patología también así desde nacimiento. Otra situación es que, por ejemplo, si se tratara de una mujer embarazada y ha tenido algún bebé con enfermedades cardiovasculares o por alguna situación no ha logrado tener un embarazo normoevolutivo que culmine en un parto o en una cesárea que dé un producto sano, también es otra manera de investigar los antecedentes heredofamiliares. ¿Sí? De los antecedentes heredofamiliares, ¿algo más? Yo quería agregar algo. Uh-huh. Bueno, cuando usted tiene, bueno, hay una paciente que es embarazada. Leí que se tiene que estar, bueno, haciendo varios tipos de exámenes, como es el electrocardiograma. Si tenía algún problema con una arritmia, pues es más probable que se la pueda dar al, este, al, al neonato, ¿no? Entonces, pues, eh, puede que vaya a nacer con algún tipo de malformación congénita, entonces hay que tener mucho cuidado con esos, Sí, es parte de la exámenes de la. revisión rutinaria. Uh-huh. Sí, muy bien. Se podría ¿Algo ver más? también si sus familiares han tenido como síncopes, lipotimias, Así es. Sí, sí, sí. que han- Arritmias, porque generalmente los pacientes dicen, sí, tuvo arritmia o taquicardia, casi siempre dicen los pacientes. O, por ejemplo, hay un apartado que también se ha visto en relación a la cardiopatía isquémica. Sí hay una relación heredofamiliar. Se dice que si un paciente tiene cardiopatía isquémica y tuvo un familiar que tuvo también cardiopatía isquémica antes de los 60 años, es muy factible que exista una situación de herencia, ¿sí? Pero si se tiene a un familiar que tuvo, no sé, un infarto, un
un bloqueo, una arritmia después de los 60 años, ya la relación de genética ya no es tan marcada. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? También estaría lo que son las valvulopatías reumáticas. Bueno, las valvulopatías reumáticas son entidades adquiridas, no heredofamiliares, aunque solamente hay un apartado, por ejemplo, la valvulopatía pulmonar, es así, generalmente es heredada. Y si al interrogatorio el paciente nos dice que su papá, mamá o tiene un hermano con antecedente de valvulopatía, casi siempre la podemos asociar a una entidad pulmonar, casi siempre. Las más frecuentes, pulmonar y en segundo lugar, aórtica. ¿Eh? La mitral generalmente no suele ser congénita, la tricúspide tampoco, pero de las valvulopatías, la pulmonar ocupa el primer lugar y en segundo lugar la aórtica. Muy bien, ¿qué más? Si algún familiar ha presentado amiloidosis o aterosclerosis, así. Sí, también otro apartado es si tiene familiares que hayan presentado eh, patologías tiroideas. Y esto es también muy frecuente cuando un paciente llega por una situación de arritmia. ¿Y eso por qué? Porque no sé si ya llevaron endocrino, pero recuerden que el hipertiroidismo generalmente causa alteraciones del ritmo, causa hipertensión, y no quiere decir que sea la patología básica, sino que es una entidad secundaria. Entonces, si corrigen la situación tiroidea, en automático se corrige lo demás. ¿Okay? ¿Qué más? Antecedentes de cáncer también, el que ha tenido alguna enfermedad de cáncer cardíaco, generalmente la familia también puede padecerla. Y de los cánceres hay uno que es muy inofensivo, pero que es muy recurrente, y es el mixoma auricular. Ese no lo vamos a ver porque no vamos a abordar patología oncológica en este temario, pero sí es de los cánceres, más bien es de las neoplasias benignas muy frecuentes, es de lo que más se observa cuando se identifican masas dentro del corazón, y tiene un patrón hereditario también bastante marcado. Doctora, ahí en lo de antecedentes de cáncer, ¿solo tendrían que ser cáncer cardíaco o puede también deberse a otro tipo de cáncer? Sí, también a otro tipo, porque finalmente siempre se establece una asociación. Por ejemplo, puede ser que no sea cáncer propiamente cardíaco, pero que haya tenido cáncer pulmonar, cáncer en otras zonas, y a lo mejor el efecto que estamos viendo de sintomatología cardiovascular, como les digo, es un efecto secundario. Por ejemplo, nadie esperaría que existe asociación entre que un familiar tuvo, no sé, hipertiroidismo y a mí ahorita me está dando taquicardia, como que no se vería directamente la asociación. Sin embargo, a la hora de hacer el interrogatorio y de hacer la intervención, mira, mujer joven con taquicardia y que tiene, no sé, su mamá hipertiroidea, ¿qué es lo que debemos de hacer? Solicitarle un perfil tiroideo porque va dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Así es como vamos relacionando todas las cuestiones en medicina. Esa es la integración y de esto se trata, de que hagamos integración de todos los apartados para orientar nuestro diagnóstico. ¿Qué más, chicos? Bueno, entonces yo creo vámonos al apartado ya de los antecedentes personales no patológicos. A ver, ¿quién no ha participado? A ver, Jaime Rojas. ¿Qué me puedes decir de los antecedentes personales no patológicos? Creo que dijo que estaba teniendo problemas con su internet. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ver si no hay alguien aquí en espera. No, pero bueno. Ok, vámonos con... ¿Quién más me falta? ¿Podría ser el nivel socioeconómico del sujeto?
¿Eres Gustavo? La actividad física, La También alimentación. varía la la alimentación, ¿no? alimentación. Sí, la alimentación, la actividad física. Los Recuerden hábitos. que el Doctora, quiero sedentarismo. participar yo. A ver, ¿quién dijo yo? Soy Gustavo. Gustavo, ¿verdad? Sí, ya, Sí. ya escuché. A ver, Gustavo, dinos. Dentro de los antecedentes personales no patológicos se pueden encontrar varios rubros, Ujú. comenzando por el que podría ser uno muy básico, que serían los hábitos tabáquicos, que se Así va a es. influir demasiado en algunos accidentes cardiovasculares, así como en algunas afectaciones dentro de este sistema. Las condiciones de vivienda también pueden llegar a ser importantes, dado que de acuerdo a esto, pues podría ser, no sé, se me puede ocurrir algunas situaciones que van englobadas sobre que van a, bueno, que van a desenglobar las condiciones de alimentación. O sea, de Sí. acuerdo a ello encontramos las dietas altas en grasas animales, las dietas altas en carbohidratos. Encontramos también que de acuerdo a esto podemos encontrar sedentarismo y pues Ujú. también dentro de los antecedentes personales no patológicos, como ya habían mencionado antes, dentro de la ficha de identificación, pues se pregunta prácticamente no el tipo de trabajo, pero dentro de estos antecedentes podemos encontrar también si existe algún estrés emocional intenso que se Ujú. puede desarrollar dentro de casa, que se puede desarrollar en la escuela o que se puede desarrollar incluso en el trabajo. Así es, así es. Por ejemplo, si ustedes me interrogaran el apartado del, del hábito del tabaquismo, ¿cómo me preguntarían? ¿Y qué me tienen que preguntar? Porque es uno de los puntos muy importantes dentro de la historia cardiovascular, el tabaquismo. Todo lo que mencionó su compañero sí es importante, pero hacemos mucho énfasis en el tabaquismo, por ejemplo, en la historia cardiovascular. ¿Qué me preguntarían? Porque a veces dices, bueno, fumo y ya, o sea, nada más le pones palomitas, sí fuma, pero ¿qué más deben de preguntar si una persona tiene este hábito? ¿Con Ah, qué creo frecuencia? que Primero ¿Cuánta se frecuencia preguntaría, fuma, no? ¿Qué No, tanta gente bueno, fuma? yo en ¿Desde particular, cuándo fuma? las cajetillas, el número de cajetillas que consume, cuándo Sí, inició. ajá, yo principalmente ¿Fuma preguntaría anticipación? primero si el paciente es muy ansioso, porque hay personas que fuman por ansiedad. ajá, Entonces también igual podría preguntar, oye, es muy ansioso. Pues ya, obviamente, si es ansioso, pues le preguntaría primero, ¿no? Pues ¿y qué hace para controlar esa ansiedad, no? Hay muchos pacientes que son ansiosos, como le había comentado, entonces él me podría decir, es que fumo, es que me salgo a fumar, ¿con qué tanta frecuencia fumo? ¿No? Entonces sería como para entrar más en confianza con el paciente, o si tiene algún problema en casa o problemas emocionales, ¿no? Como en algún así tipo de es. depresión o alguna tipo de esa cuestión. Así es, en resumen, ¿qué tan frecuente es? ¿Qué tan intenso es? O sea, ¿cuántos cigarros o cajetillas? A veces los pacientes son un poquito quisquillosos a la hora de brindar esta información. Por ejemplo, te dicen fumo, pero fumo poquito. Eso no es una respuesta que nos aporte mucha información. ¿Qué le ¿Qué debes de tanto es preguntar poquito a para él? él? Sí, así son los pacientes. Todos los días interrogamos pacientes y esa es la información que nos brindan. Fumo poquito, pero no hay un parámetro que diga leve, que diga moderado, que diga esto es severo, sino más bien el número. ¿Cuántos cigarros se fuma? ¿Al día, a la semana, al mes? O hay quien fuma por situaciones sociales. Entonces, cada cuando tiene eventos sociales, en todos los eventos fuma. Entonces, así debemos de dirigir nuestro interrogatorio, ¿sí? Frecuencia, intensidad, como dicen sus compañeros, si es asociado a estados de ansiedad, si lo hace por eh, convivencia social, ¿sí? También lo que mencionaban del el hábito dietético, hay personas que excluyen ciertos grupos en su dieta, hay otros que tienen una dieta muy marcada en carbohidratos, en grasas, y pues eso sí tiene un impacto directo en la situación cardiovascular. Y por ahí alguien mencionó la situación de la actividad física. Ese es un rubro que en la historia cardiovascular siempre lo marcamos. ¿Por qué? Porque nos va a dar el parámetro real de si ese paciente tiene o no
una situación de limitación. Y de ahí podemos partir de la clasificación que les decía. Ahí rápidamente, al interrogar actividad física, podemos establecer, este paciente está en clase funcional 1, es decir, tolera grandes esfuerzos, no tiene tanta limitación y prácticamente es una situación normal. Pero si ya está en un estadio 2, donde la actividad se va limitando, donde puede hacer sus actividades físicas normales, pero sí ya empieza con restricciones, entonces sí, ya decimos, mira, puede hacer tal actividad. También interrogamos frecuencia, tipo de deporte, horario en el sentido de cuánto tiempo lo realiza. Entonces, todo ese apartado también lo interrogamos en la historia clínica. También podría entrar los medicamentos que toma o si tiene alguna dependencia con drogas. Eso hacemos una asociación y eso es por organización en los antecedentes personales patológicos. Ahorita les voy a explicar cómo. ¿Bien? ¿Qué más son Doctora, los no patológicos? Ajá. dentro de los no patológicos, bueno, ya había mencionado lo del tabaco, pero leí en un archivo que decía sobre qué tipo de fumador eres. Esto quiere decir como que si eres activo es como que prácticamente, por lo que entendí, tú lo consumes, es bajo tu propia decisión y es bajo tus propios criterios. Y ya dentro de ese se viene haciendo la parte del desarrollo que usted mencionaba de la frecuencia, cantidad, entre otros más. Pero también están los fumadores pasivos. ¿Esto qué quiere decir? Que están expuestos al humo del tabaco y que más sin en cambio no es como que por decisión propia, sino que en su familia ocurre con mucha frecuencia y a veces este tipo de fumadores llegan a ser los que están un poco más afectados porque están expuestos por diversas personas, no solo por diversas personas al humo del tabaco y es como que una sobrecarga de este. Sí, eso es algo muy importante. Incluso algunos pacientes sí lo refieren. Cuando tú les preguntas si fuma, te dicen, no fumo, pero mi esposo sí fuma. O no fumo, pero en el lugar donde trabajo la gente fuma mucho. Entonces, sí son fumadores pasivos. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más de los antecedentes personales no patológicos? ¿Tendría Doctora, también que ver lo que es la higiene? Influiría nuevamente el lugar donde está ubicado, El lugar donde está ubicado, como hace rato lo comentan, si era el lugar endémico o no, para de igual manera ir descartando algunas de patologías. Sí, recuerden que finalmente eso va al principio, en la ficha de identificación. ¿Sí? Okay. ¿Qué más? Creo que de los personales no patológicos, nada más. Doctora. Bueno, habían dicho algo de la dependencia de medicamentos, pero bueno, igual con otras drogas para uso recreativo, si consume alguna droga, pero no de medicamentos, sino de uso recreativo. Sí, sí se debe interrogar de manera rutinaria. No hacemos quizás tanto énfasis, pero sí se debe interrogar el alcoholismo, el uso de sustancias tóxicas. Hay solamente una asociación, por ejemplo, la cocaína puede condicionar fenómenos de angina y hasta infartos. Entonces, esa sí es una asociación ya establecida. Generalmente, al primer contacto no nos dicen los pacientes que son, que tienen más bien esos hábitos. Generalmente es una situación retrospectiva, ya cuando interrogamos intencionadamente en un paciente joven, que llega con un cuadro de infarto, que no tiene factores de riesgo cardiovascular, empiezas a hacer un interrogatorio, ahora sí retrospectivo, dices, bueno, no encontramos una justificación y él no nos ha comentado tus toxicomanías, pero hacemos un poquito más de énfasis, volviéndole a preguntar, ¿seguro no ingieres alguna sustancia? Y ya se le explica. Muchos pacientes se abren, crean cierto lazo de confianza cuando tú les explicas por qué es tu pregunta. Y eso mejora la relación médico-paciente. Y así ya no tienen tanta intimidación para decir este tipo de hábitos. ¿Qué más? También aquí entraría las mascotas que tiene el paciente. Sí. No sé si podría influir a lo mejor las pulgas o garrapatas. Sí, hay cardiopatías dilatadas.
que se asocian también a transmisión por garrapata. Es menos frecuente, pero sí podría ser. En muchas situaciones, por ejemplo, en cardiología lo hacemos ya de manera retrospectiva porque no es, digamos, que de los puntos más relevantes. Pero sí puede ser un apartado que interrogamos. ¿Qué más? También sería Doctora, importante preguntarle sobre su actividad física, o sea, en qué ocupa su tiempo, qué realiza para ver si tiene algún riesgo o así. Sí. ¿Qué Yo más? pienso que también es bueno, en qué trabaja, ¿no? Porque hay muchas personas que son operadores de camiones y entonces para mantenerse despierto, pues fuman o consumen algún tipo Toman o consumen productos, sí. Consumo de drogas también, sobre todo los que son choferes para mantenerse despiertos y no tener accidentes, consumen drogas. Y ahí vamos haciendo, ya se dieron cuenta, una asociación de todo. Estamos haciendo la asociación entre su ocupación, quizás su edad, quizás el sexo, porque generalmente suelen ser hombres, y quizás la sintomatología, si llega por taquicardia, por disnea, y sabemos que es un chofer y que sabemos que su jornada es pues más pesada en el sentido de los hábitos de descanso. Entonces decimos, vamos a preguntarle tal situación para saber si no va por ahí. Y muy bien, chicos. Ok, y ahora sí ya de los antecedentes personales patológicos, aquí hay dos cosas. Si hacemos una historia clínica rutinaria, ahí entran todo el rubro de hipertensión, diabetes, enfermedades crónico-degenerativas. En cardiología hacemos una pequeña división. El antecedente personal patológico que no va asociado a la situación cardíaca y los factores de riesgo cardiovascular. Y entonces aquí en los personales patológicos incluimos todo lo que ustedes ya saben: cirugías, traumatismos, alergias, todas esas situaciones que no son tan relevantes para el apartado cardiovascular, pero que sí las tenemos que interrogar por tener un historial completo, ¿sí? Entonces, sí tenemos que interrogar toda esa parte, pero en cardiología casi siempre hacemos una división. Aquí va todo lo personal patológico y de este lado van todos los factores de riesgo. Ahorita vámonos primero por los factores de riesgo, porque los factores de riesgo son los que vamos a usar para todo el interrogatorio. Siempre es algo de rutina, cardiovascular, porque ahí sí, estas enfermedades tienen una asociación directa con la patología cardíaca. ¿Sí? Ándale, ya viene Jaime. Vamos a ver. Ok. Entonces, de factores de riesgo cardiovascular, ¿qué investigaron, chicos? A ver, ¿quién no ha participado? Ana Lilia Alarcón. ¿Estás, Ana Lilia? Yo, sí, yo. A ver, dime. Encontré que tenemos que hacer preguntas para saber si ha tenido palpitaciones, disneas. Tenemos que preguntarle cómo siente que le late el corazón. Tenemos que preguntarle si ha sentido que le falta el aire, si es así, cada cuánto o cómo es que lo siente. Si ha tenido sensaciones de que se va a desmayar y si ese es el caso, si se ha desmayado, si ha sentido agitaciones cuando realiza ejercicios, si tiene dolores musculares, si ha tenido palidez en sus extremidades. Todo eso va dentro del apartado del padecimiento actual. Los factores de riesgo cardiovascular están muy marcados. ¿Alguien más encontró algo? A ver. ¿Quién más me Doctora, falta? ¿podría referirse Sí, como a dime. como a los síndromes genéticos, como el de Down, el de Turner? No. Los factores de riesgo cardiovascular están muy bien definidos. ¿Podría ser lo de la hipertensión? Así es.
Así La es. diabetes también. La diabetes. Entonces, factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, ¿qué más? El tabaquismo también, incluso. Tabaquismo. ¿Qué otro es factor de riesgo cardiovascular? Las infecciones, por ejemplo, el Chagas, el Transfusiones, ¿no? no, transfusiones no. ¿Qué más? ¿Podría ser también si consume fármacos? ¿Pueden ser No, neuropáticos? no, ese no es factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué más? ¿Entraría vasculitis? No. La edad Podrías, es un factor de riesgo. Edad mayor, aunque tienen un rubro muy, muy estricto, a partir de los 40 años, asociación directa con patología cardiovascular. Actualmente es un parámetro que se toma como normatividad. Quizás lo van a ver más adelante, que por ejemplo, todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente de lo que sea, así sea un apéndice, una vesícula, cualquier situación, aunque sea pequeña, pero si el paciente tiene más de 40 años, debe de recibir una valoración cardiovascular. Y ahí entra el apartado de la edad, porque es considerado un factor de riesgo. Otro El factor estilo, el estilo de vida también podría entrar ahí, ¿no, maestra? O doctora, perdón. Ajá. También en el tipo de deporte que practican, ¿no? Porque hay personas que se dedican, bueno, por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Que pues constantemente están sometiendo al corazón a un estrés, ¿no? Y eso hace que crezca. Es importante, pero no es considerado factor de riesgo cardiovascular. Hay otro que no me han mencionado, la obesidad. La obesidad es considerada factor de riesgo cardiovascular. Entonces, Doctora, no sé si ya mencionaron también, ¿podría ser transfusión de sangre o el tipo de sangre del paciente? No es considerado factor de riesgo, pero sí es importante que lo preguntemos porque las patologías que son quirúrgicas necesitamos saberlo dentro del apartado. No hay una asociación directa con el tipo de sangre y que se desarrolle una patología cardiovascular, por ejemplo. ¿Qué más? profesora, ¿podría ser la diabetes? La diabetes, sí. Y ya Podría que ser. estamos en el apartado de enfermedades, a ver, díganme, ¿qué le vamos a investigar a esas enfermedades? ¿Desde cuándo las padecen? Exacto. Primera pregunta. Te digo, sí, tengo diabetes. ¿Desde cuándo? ¿Qué más? ¿Qué más van a preguntar? También hay que preguntar si es controlada, ¿no? ¿Cuánto maneja de insulina? Bueno, en los estudios de gabinete, ¿no? ¿Cuánto es su valor? Si estoy controlada o descontrolada, ¿cuándo fue la última vez que me hice estudios? Y si fuera en lugar de diabetes, hipertensión, les digo, tengo hipertensión. ¿Desde cuándo? Un año. ¿Qué más me preguntarían? ¿Cuál es el medicamento que toma? Exactamente. Esas son las 3 preguntas básicas. Primero, si identificaste una enfermedad, ¿desde cuándo la padece? Segunda pregunta, ¿está usted controlado? Tercera pregunta, ¿qué toma para su enfermedad? Y hay ahí un despliegue muy amplio porque el paciente te puede decir, primero tomé esto, después tomé esto, y tienen que hacer mucha énfasis en cuál es el último tratamiento que tiene y desde cuándo tiene ese tratamiento. Porque hay pacientes que han sufrido cambios, eso es algo muy, muy frecuente en cardiología, sobre todo hipertensión. Si es un paciente hipertenso, a veces ya tienen un historial largo de medicamentos y cuando te dicen el último ya no sabes qué tanto tiene de cambio, si todavía está en la fase de adaptación de ese medicamento o si ya tiene también un tiempo de cronicidad con ese tratamiento. Entonces, todo eso es lo que le deben de investigar a los factores de riesgo cardiovascular. Este apartado es de los más importantes, ¿sí? Porque abarca prácticamente enfermedades crónico-degenerativas, tabaquismo, edad y sexo. ¿Sí? Esos son los factores de riesgo cardiovascular. También podría entrar si es sedentario. Sí, sí, pero no es considerado, bueno, es considerado un factor de riesgo menor. Dentro de los factores de riesgo hay una clasificación que son factores de riesgo mayores, factores de riesgo menor. El menor es el que no podemos modificar. No podemos modificar la edad, el sexo,
el tipo de personalidad, que es lo que comentábamos acerca del estrés, esa respuesta casi nunca la podemos modificar porque es pues una situación donde el paciente propiamente tendría que actuar recibiendo terapia, recibiendo a lo mejor hasta fármacos. No es un factor que podamos modificar directamente. Y los factores de riesgo mayor, que son diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, esos factores son modificables. Si ustedes lo buscan en la literatura, van a encontrar esas clasificaciones. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro factor de riesgo podrían ser las hipercolesterolemias. Ah, sí, 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 muy importante. Nos faltaba ese. Hipercolesterolemias. Y interrogamos exactamente lo mismo. ¿Desde cuándo le detectaron su colesterol elevado? ¿Desde cuándo le diagnosticaron triglicéridos? Porque los pacientes aprenden a decir estas entidades. ¿Cuándo le diagnosticaron? ¿Cuál ha sido su tratamiento? ¿Cuánto tiempo lleva con ese tratamiento? Porque la enfermedad puede tener un tiempo, pero el tratamiento otro perfil de tiempo. ¿Sí? ¿Qué más? Prácticamente es eso y pues ya nos iríamos al apartado del padecimiento actual. El padecimiento actual, ahí sí hay toda una gama de síntomas como los que vimos ayer y a todos les tenemos que interrogar inicio, ritmicidad, o sea, qué tan frecuente es, cuántas veces al día, a la semana, al mes le pasa esta situación, qué ha recibido de tratamiento, qué estudio se ha realizado, toda esa situación. Y chicos, como ya vamos un poquito atrasados en el tema, bueno, espero que no haya más dudas en esto. ¿No? No, doctora. No, no hay dudas. Ok, vámonos con el otro apartado que es todavía más extenso, la exploración. Ahí sí. Vamos a ver la teoría y en algún momento ojalá puedan ejercer la práctica. La exploración clínica cardiovascular, esa es nuestra mayor herramienta en cardiología. Utilicemos las mismas herramientas que ustedes han visto a lo largo de sus temas de semiología y propedéutica. Nos basamos siempre en la misma situación. El orden lo seguimos, aunque ahorita vamos a hacer algunas especificaciones por cada apartado. Entonces, el orden de la exploración física: inspección, palpación, percusión y auscultación. Y ahora sí, a ver, ¿quién me dijo algo de la inspección acerca del tórax? Las formas de tórax que podemos encontrar. Yo creo que es importante primero colocar al paciente dentro de la cama de exploración de cúbito. ¿Cómo exploramos al paciente? Efectivamente, podemos hacer exploraciones de dos tipos, básicamente. ¿Cuál? En cardiología siempre los exploramos sentados y después acostados. Y una vez estando acostados, puede ser de cúbito supino, lateral. Hay una posición de cúbito lateral que nos ayuda mucho a nosotros a acercar la silueta cardíaca hacia el frente. ¿Sí? Si recostamos al paciente del lado izquierdo y le decimos que se incline un poquito, vamos a auscultar un poquito mejor. Incluso la palpación y todo eso es mucho mejor para los fenómenos acústicos, sobre todo. ¿Qué más? La inspección lleva un apartado muy grande porque no solamente nos enfocamos en la situación del tórax, casi toda la exploración cardiovascular es enfocada a ese rubro, pero de entrada tenemos que revisar con la pura inspección todo lo demás, la forma en que camina el paciente, si tiene asistencia, si tiene alguna situación en la coloración, si tiene alguna situación que nos oriente, por ejemplo, si hay una amputación, podremos sospechar que a lo mejor ese paciente es diabético. Toda la situación del hábitus exterior nos puede dar mucha información. Oiga, maestra, ¿y qué tan bueno es el uso implementario del oxímetro con esta situación del COVID? Pues muchos médicos están utilizando este aparatito. ¿Usted cómo puede usted decirme está correctamente bien? Porque hay algunas alteraciones. No creo que sea tan bueno como como tomando la frecuencia cardíaca
como Es podría buen ser. parámetro, es buen parámetro ahorita, en la temporada que estamos viviendo, para descartar de primera instancia una situación respiratoria. La gran mayoría de los pacientes, a pesar de que tengan una patología cardiovascular, no desaturan, mantienen Ok. saturaciones adecuadas. Entonces, para nosotros ahorita sí es un screening que dices, este paciente está disneico, porque recuerden que el diagnóstico diferencial de la disnea es precisamente un apartado respiratorio. Y con lo que estamos viviendo actualmente, si llega un paciente a la consulta con disnea, ahí sí invertimos un poquito el orden de la revisión cardiovascular. En lugar de irnos directamente a la auscultación, a otra cuestión, pues nos vamos directo a la toma de oximetría. ¿Por qué? Porque si es un paciente que desatura, muy probablemente no es una etiología cardíaca. Si hay etiologías que desaturan, ya cuando son, por ejemplo, insuficiencias cardíacas severas, disneas en clase funcional 4, que la clase funcional 4 es cuando se tiene disnea en reposo, o sea, ya hay disnea hasta para hablar. Entonces puede ser que un paciente esté muy disneico, pero no esté desaturando. Entonces sí, ahorita en la temporada sí es indispensable que hagamos esa revisión antes que todo lo demás. ¿Qué más? Vemos coloración también de mucosas, vemos toda la situación de inspección que habitualmente se hace para toda revisión rutinaria. ¿Cómo Por ejemplo, están? también podría entrar si el paciente maneja algún tipo de tanque de oxígeno, ¿no? Así es. Desde que tú ves entrar al paciente, si trae oxígeno, ya sabes que o trae una patología respiratoria o tiene una situación que lo ha llevado a este compromiso respiratorio, porque sí puede pasar. ¿Qué más? ¿Qué más? Generalmente, pues bueno, ya una vez que vimos al paciente entrar, ya que vimos la inspección desde el punto de vista, digamos, macroscópico, nos enfocamos prácticamente al tórax y es cuando vemos los diferentes tipos de tórax, la coloración, si tiene red venosa colateral, porque no solamente puede haber red venosa colateral a nivel abdominal, también puede haber a nivel torácico y eso nos crea una sospecha sobre cierto grupo de enfermedades. Podemos ver los pulsos, cuando la dinámica cardíaca está muy marcada, incluso se puede ver el impulso apical, cómo late el corazón, o en personas muy delgadas se puede percibir. Y esos son los estados en donde se puede, con la pura inspección, observar este tipo de situaciones. ¿Qué más encontraron? Los ruidos, a lo Encontré, mejor, de los... Los ruidos es un apartado muy, muy grande que yo traté de sintetizarlos, pero eso lo vamos a ver en auscultación. Primero, inspección. ¿Algo más de la inspección? Hay deformidades como pueden ser el abombamiento, que Ajá. yo leí que bueno, en recién nacidos es por una sobrecarga del volumen del ventrículo derecho, pero pues ya en otro tipo de edad podría ser por una insuficiencia de la válvula tricúspide. Eso más que nada se relaciona con la valvulopatía reumática. Así es. Sí, sí, sí. Muchas entidades nos pueden dar pequeños datos. Por ejemplo, les hablaba yo de la situación de un corazón hiperdinámico, un corazón que por alguna situación, ya sea valvulopatía, ya sea dilatación, ya sea hipertrofia, nos puede dar una situación de hiperdinamia, es decir, observamos el latido cardíaco. Uh-huh. Los soplos, los frémitos, no los observamos, no es en inspección, pero sí en la palpación. Y como lo dijo su compañera y otro de sus compañeros que habló acerca de los tipos de tórax, recuerden que la clasificación habitual, que no es una patología, clasifica las formas de tórax en ectomórfico, quiere decir que está muy alargado, mesomórfico, que es el tórax, digamos, estándar, y el endomórfico, que es un tórax que llaman en tonel, alargado, como el tórax del gordito que está extendido.
Ujú. Entonces, dentro de las historias clínicas, cuando hacemos la revisión, incluso podemos describir. Se observa tórax mesomórfico, se observa tórax en quilla, se observa tórax en paloma, se observa tórax en tal forma, porque hay variantes anatómicas. Ujú. ¿Qué más? Doctora, también tendríamos que ver la relación que de alguna manera tendría la forma del tórax con la edad. Bueno, es que yo había leído que conforme ahora sí que el humano va creciendo, se va desarrollando desde niño hasta lo que es hasta llegar a ser viejo, el tórax va adquiriendo cierta forma. No es la misma que la de un niño que a la de un paciente ya pues viejo como tal. Ajá, sí, 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 van adquiriendo ciertas cuestiones, si tuvieron accidentes, si tienen escoliosis, toda esa situación va creando cierto grado de deformaciones que hasta cierto punto consideramos normal. Las jivas, por ejemplo, sí nos dan cierta forma, pero vamos, no implica que sea una patología a veces como tal, ¿sí? Pero todo eso tenemos que observar al momento de explorar a nuestro paciente. Maestra, bueno, doctora, lo que pasa es que, bueno, yo leí en algún apartado de un libro que decía que es muy importante preguntarle al paciente también si ha salido, bueno, a la hora de salir a bueno, de vacaciones, si ha ido a América Latina, por ejemplo, hay un insecto que pica que causa alguna arritmia y, bueno, a la hora de la auscultación, pues puedes preguntar, oye, ¿qué te pasó aquí? ¿Por qué está así, no? Ajá. Podemos identificar una infinidad de cosas con la pura inspección. Huellas de picaduras, lesiones, equimosis, por ejemplo, hay pacientes que toman anticoagulantes y crean equimosis espontáneas. El tórax es lo menos frecuente, pero podemos ver equimosis en miembros pélvicos, equimosis en miembros torácicos, podemos ver cuando hablamos de cianosis, podemos ver dedos en palillo de tambor, que cuando vemos eso, ¿en qué pensamos? Bueno, nosotros que ya tenemos un ejercicio ya muy rutinario, vemos dedos en palillo de tambor y en automático pensamos que o es cardiopatía congénita o es una situación pulmonar severa. Entonces, desde ahí ya estamos haciendo un ejercicio. ¿Qué otras cosas podemos ver a la inspección? Como ya les mencionaba, la red venosa colateral, masas, movimientos, a veces, por ejemplo, en los traumatismos, se observa un movimiento respiratorio normal del lado izquierdo o del lado derecho y el contralateral no son simétricos. Podemos observar pulsaciones y, como les comentaba, en estados hiperdinámicos, podemos observar el impulso cardíaco. Yo encontré también se podría ver el signo del quinqué. Uy, cuando veamos el apartado de insuficiencia aórtica, vamos a ver toda una gama de signos clínicos. Se han descrito 20 signos para la insuficiencia aórtica. Uno de ellos es precisamente el signo de Lenin. A ver, explícanos, ¿qué es? Bueno, yo vi que el signo del quinqué se ven como en los dedos, bueno, como en las medias lunas. Ajá. Y se ve precisamente como si estuviera parpadeando. Ajá, pulsación. Y eso, bueno, precisamente decía que era una falla en, bueno, lo de la insuficiencia aórtica. Así es. Son pulsaciones en los lechos unguiales. Por eso les decía yo que hacemos mucho énfasis en la región del tórax, pero en realidad a nuestro paciente igual lo tenemos que revisar todo y casi siempre somos más dirigidos. Por ejemplo, lo iremos viendo poco a poquito, pero mañana, por ejemplo, que veamos cardiopatías congénitas, vemos, no sé, edad, niña de 15 años que se fatiga al ejercicio y que tiene cianosis, pero solamente cianosis al ejercicio. Entonces, prácticamente ya decimos, seguro es una situación de cardiopatía congénita. Entonces, esa es la asociación que ustedes deben de ir desarrollando. Hacer revisiones muy dirigidas, pero en base a la situación que sean
Lo que les va a orientar son los síntomas cardinales. Si yo les digo, por ejemplo, que tengo dolor en el tórax, pero que ese dolor se asocia con la ingesta de irritantes, o que me da después de que como, o que me da en las noches, cuando obviamente ya cené, es un dolor torácico, pero no es de etiología cardíaca. ¿Por qué? Porque ahí casi siempre la asociación es gastrointestinal. Entonces, eso es lo que debemos ejercitar día con día. Establecer ustedes muy bien su interrogatorio para que dirijan y hagan una integración. ¿Eh? De eso se trata esto. Y bueno, en la palpación, como les comentaba, la palpación puede ser tanto en la posición sentada como en su paciente en decúbito. Pues siempre lo utilizamos como en la imagen en decúbito ventral, así, o lateral, que es una de las maniobras que utilizamos para acercar el corazón hacia enfrente y sentir sobre todo el impulso cardíaco. Podemos palpar diversas cosas, el frémito, por ejemplo, el frémito, ¿qué leyeron acerca del frémito? Ya me faltan muy poquitos porque participen. A ver. Que es la vibración del latido del corazón. Vas muy, muy cerca, muy cerca. A ver, Emanuel creo que no ha participado para nada. A ver, Emanuel, dime, ¿leíste acerca de lo que estoy preguntando? De palpación, el frémito. Yo le había dicho lo del quinqué, pero sí, de lo es que no veo. ¿Tú eres Emanuel? Sí. Mira, es que no te pregunto. Ok. Ajá. ¿Leíste algo acerca del frémito? De todas maneras, ahorita se los voy a decir. Ajá, no sé si sea algo como cierta vibración por patología cardíaca o pulmonar, que sean como palpitaciones. El frémito no es más que la vibración secundaria a un soplo cardíaco. Pero eso es algo que nosotros palpamos, no es algo que escuchamos. En la ocultación identificamos el soplo, pero si es un soplo muy intenso, incluso podría palparse. Con soplos muy pequeños, obviamente, no vamos a palpar un frémito. Y cuando nosotros establecemos palpación, pues bueno, aparte de identificar todo lo que ya les mencioné, masas, irregularidades, toda esta situación, además, sí es un requisito que siempre determinamos el ápex del corazón, ¿sí? El impulso cardíaco. Así lo pueden encontrar ustedes en las notas a veces de descripción, cuando se hacen historias clínicas, cuando se hacen notas de valoración. Uno siempre es muy específico. Impulso cardíaco desplazado a la derecha, impulso cardíaco desplazado a la izquierda, y eso nos habla de crecimientos ventriculares, nos habla de cardiomegalia, nos habla de situaciones anexas como valvulopatías. Entonces siempre debemos establecer en dónde se localiza. Por ejercicio, la realidad... El Apex y el frénito es lo mismo. Bueno, es que yo solo encontré Apex, pero me decía que, bueno, en lo que se tiene que ver, aparte de localización, diámetro, intensidad, sí hay presencia o ausencia de frénitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Apex y un frénito? El Apex es la punta del corazón. El ápex tú siempre lo vas a encontrar porque es una situación normal y que también puede ser patológica. Entonces, cuando tú dices impulso cardíaco o ápex, te refieres únicamente a la punta del corazón. Pero también podría entrar cuando, por ejemplo, hacemos una radio, ¿cómo se llama? ¿Radiografía? Un estudio de radiografía. Pues también tienes que ver la silueta cardíaca. Eso también lo vamos a ver. Aunque yo creo que les voy a programar una sesión anexa para que revisemos todo lo que son estudios complementarios. Y ahí entra la radiografía, el electro, el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, los holters, todos esos son las herramientas que utilizamos para el diagnóstico. Pero regresando un poquito a la pregunta, el ápex es lo mismo que la punta del corazón. Y la punta del corazón siempre se localiza en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. A esa altura hay una intersección, ¿sí?
¿sí? La línea media clavicular sería esta y localizamos el quinto espacio y ahí debe de estar localizada el impulso cardíaco, que así lo van a encontrar, o el ápex o la punta del corazón. Todos esos nombres se les da. El frémito no es esta localización. El frémito es cualquier vibración que tú identificas a la palpación. O sea, tú estás palpando el tórax y de pronto sientes a veces un impulso cardíaco o un como levantamiento. ¿Sí? Entonces, ese es el frémito. Esa es la diferencia. El frémito es una patología, el ápex no es una patología. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Qué más? Encontré que para mejorar la palpación se realiza la maniobra de Pachon, que es donde estás de cúbito lateral izquierdo. ¿Y esto por qué? Porque acerca la punta del corazón a la pared torácica para mejorar su palpación. Así es. Esta es la posición de Pachón. Esta no se les va a olvidar. La posición de Pachón es precisamente lo que dice su compañera. Pones al paciente en decúbito lateral izquierdo y eso hace que la silueta cardiovascular caiga hacia enfrente. Nos sirve para palpar y para auscultar mejor ciertos focos cardiovasculares. ¿Sí? Muy bien. Aquí les puse algunos ejemplos de frémitos. El frémito, les digo, es más que nada la expresión de los diferentes soplos que podemos identificar. Por ejemplo, si nosotros durante la palpación identificamos un frémito en la punta del corazón, estos generalmente suelen ser diastólicos y nos hablan de que existe una estenosis mitral. Es un ejemplo. ¿Sí? Puede ser por otras causas, pero este es el ejemplo más común. Por ejemplo, podemos tener un frémito basal derecho. Estos generalmente son sistólicos, es decir, muy fuertes y nos hablan de estenosis aórtica. Puede ser que exista por localización un frémito basal izquierdo, generalmente también son sistólicos, pero si es del lado izquierdo, entonces estamos hablando de la estenosis pulmonar. Y también puede haber frémitos en el mesocardio, es decir, tú le colocas al paciente en decúbito ventral con la mano justo en medio de todo el tórax. Este es el mesocardio, ¿sí? La zona de en medio. Y si tú sintieras un impulso en esa zona, estamos hablando de un frémito y eso, por localización, generalmente son comunicaciones interventriculares o comunicaciones interauriculares. Son cardiopatías congénitas, que es lo que vamos a ver mañana. Y después nos vamos a la percusión. La percusión. ¿Qué pasó? ¿Ya no? Bueno, la percusión, incluso lo van a encontrar en algunos apartados, ya no es un rubro que siempre se realice. De hecho, nosotros habitualmente en la consulta ya no lo hacemos de manera rutinaria. La percusión es algo que ya obviamos dentro de la exploración física. Porque, pues bueno, hay muchas variantes, hay muchas cuestiones. La intención de hacer una percusión adecuada es para establecer la matidez de la silueta cardíaca. Delimitamos el área, identificamos cardiomegalias, desplazamientos, dextrocardias, pero realmente es un paso que honestamente la gran mayoría de los cardiólogos nos saltamos. Entonces, dentro de toda la revisión, no la hacemos, no es algo que hagamos de manera rutinaria. Casi siempre nos vamos a la inspección, a la palpación y obviamente donde más le tenemos énfasis es en la auscultación. La auscultación es la herramienta principal que utilizamos en cardiología. Es el apartado más grande de la revisión. Y es ahí donde el ejercicio, pues es básicamente estar escuchando y escuchando y escuchando latidos cardíacos. Entonces, los latidos cardíacos normales, ¿cuáles son? A ver, no tengo aquí, pero sí participaste, ¿verdad? Ana Esquivel. Sí, sí he participado. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, Ana, de todas maneras, a ver, segunda vez de participación. Dime, ¿cuáles son los ruidos cardíacos normales? ¿No?
A ver, Andrea Fragoso. O sea, ¿se refiere al sonido? Ajá. Es el que, bueno, cuando escuchamos es Lum Dum. Sería el primer, segundo y a veces el tercer ruido cardíaco. Así es, eso, muy bien. Los ruidos normales, si ustedes lo buscan en la literatura, puede aparecer como R1 y R2, o como S1 y S2, depende de la literatura. Ujú. Pero efectivamente, los ruidos son dos básicamente. El tercero es un ruido que se puede localizar en niños, pero ya cuando se identifica en adultos, ya nos traduce patología, ¿sí? A ver, ¿qué más? El R4, ¿qué es? Siempre es patológico. El R4 siempre es patológico. ¿En qué patologías lo encontramos? Como cuando la pared del ventrículo está muy endurecido, por ejemplo, en una hipertensión arterial crónica o en una estenosis valvular. Así es, nos habla de rigidez cardíaca. Ujú. Y el R3, cuando lo encontramos, nos habla de qué? De que hay como un estancamiento de la sangre en la aurícula, y entonces al momento de llegar al ventrículo, pues choca como muy fuerte. O cuando hay un volumen transferido, cuando hay un flujo sanguíneo pues como muy hiperdinámico. Ajá, exacto, cuando son hiperdinámicos, y nos habla de alteraciones en la distensibilidad. Cuando localizamos un R3 o un S3, dependiendo de dónde lo lean, el S3 nos traduce ritmo de galope, ¿sí? O sea, 3 ruidos que traducen insuficiencia cardíaca, o sea, alteraciones en la distensión ventricular. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son los ruidos cardíacos, los que debemos de identificar. Y ya propiamente hablando de los fenómenos que podemos encontrar, cualquier fenómeno acústico, tenemos que darle estas características. Primero, ¿dónde se localiza? ¿Sí? Los focos de auscultación. Eso se los voy a tener que dejar de tarea, que ya nos estamos pasando de tiempo. Tenemos que ver en qué ciclo, dentro del ciclo cardíaco, en qué parte se genera el fenómeno auscultatorio, si tiene una transmisión, es decir, si tiene irradiaciones, qué tan intenso es, si hay simetría, por ejemplo, en el caso de los pulsos, o en el caso de los signos que podemos encontrar periféricos. Y en base a esto, revisamos los soplos de auscultación. ¿Sí? Los soplos, básicamente, primero tenemos que saber, primero, cuáles son los focos de auscultación. ¿Leyeron algo acerca de eso? Sí. El apartado de soplos es algo muy, muy extenso, muy bonito, y lo vamos a ir abordando por patologías para que hagan una relación mucho más marcada, y al final ojalá nos dé tiempo de hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? ¿Qué leyeron de eso, de los focos de auscultación? Bueno, hay foco aórtico, foco pulmonar, foco mitral, tricuspidio, y hay otro que se llama accesorio, pero encontré que también se le llama de ERF. Y el accesorio sirve para apreciar los fenómenos acústicos valvulares aórticos. Bueno, le comento los otros. El foco aórtico se va a realizar en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha, y esto para escuchar la aorta descendente. El foco pulmonar va a ser en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal, pero se va a realizar del lado izquierdo. Vivo cerca de un aeropuerto, entonces si escuchan el avión, lo siento. El foco pulmonar es para escuchar los ruidos de la válvula pulmonar.
El foco tricuspidio va a estar ubicado en el apéndice xifoides o en el borde parasternal izquierdo. Para estar en contacto con el ventrículo derecho. Y el foco mitral, como usted lo comentó, va a realizarse en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular izquierda. Esto para escuchar mejor los ruidos por la válvula mitral. Bueno, por la posición que tiene el ventrículo para estar en mayor contacto con la pared costal. Muy bien, muy bien. Yo tengo una duda. El tercer y cuarto ruido lo escuchamos en los focos mitral y tricuspidio, porque en otro lado encontré que en el ápex. Ajá. Depende mucho de la patología, pero los sitios más frecuentes, por orden de frecuencia, primero el ápex y después en el tercer espacio intercostal. Ok. Sí. Sí, porque finalmente como nos hablan de situaciones que tienen que ver con el dinamismo, lo vamos a ver más adelante con la fisiología propiamente cardíaca cuando abordemos lo de insuficiencia cardíaca. Ahí intervienen diferentes fuerzas y la distensión, o sea, la diástole y la sístole, que es la contracción, es donde se generan este tipo de fenómenos auscultatorios. Entonces, como las masas que llevan a cabo esta función son los ventrículos, son las zonas donde más frecuentemente podemos auscultarlo, ¿sí? Como les mencionaba al principio, el ápex es la punta del corazón. Entonces, y por localización, la cara anterior, que es la cara más extensa del corazón, se localiza generalmente en ese sitio, ¿sí? En todo lo que es el quinto espacio intercostal y todo dirigido hacia la izquierda. Toda esa localización es la pared anterior del ventrículo izquierdo, que es el que tiene mayor fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, por eso los fenómenos auscultatorios de insuficiencia cardíaca, ya sea S3 o S4, los podemos localizar en esa zona. Y si se dan cuenta, esto es hacer la correlación anatómica, clínica y de exploración. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de eso se trata la medicina. La medicina es tan bonita que en realidad los primeros años a lo mejor son muy áridos, pero en este tipo de materias y de ejercicios es cuando uno identifica cómo se van integrando todas las partes. Tenemos que saber las bases, anatomía, para saber de dónde están localizadas las estructuras. Tenemos que saber lo normal para que cuando nosotros al momento de revisar encontremos algo alterado, en automático hagamos la correlación. Si en tal sitio debería de estar la punta del corazón y no la encuentro ahí, esto ya nos habla, si está desplazada a la izquierda, nos habla de crecimiento ventricular. Si está desplazada a la derecha, nos habla de crecimientos a veces auriculares. Y si no la localizo del lado izquierdo y está del lado derecho, nos habla de destrocardia, ¿sí? Esa es la interrelación que realizamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ana, que estudiaste de los focos de auscultación y su localización. Eso sí es pregunta de examen, así que revísenlo muy bien, estudien y mañana vamos a completar al principio de la clase estos apartados, los soplos, porque los soplos son un apartado muy, muy extenso. Yo se los resumí prácticamente en 3 diapositivas, que ya mañana concluimos y entramos con el apartado de cardiopatías congénitas. ¿Ya? Doctora, una pregunta. ¿Cómo sentiríamos el ápex? O sea, ¿qué maniobra podríamos realizar para sentirlo? Si tienes a un paciente delgado o mesomórfico, es muy factible que sí lo puedas localizar, incluso uno mismo. Puedes recostarte de preferencia sobre tu lado izquierdo y palpar justo en el quinto espacio intercostal. En los hombres es mucho más sencillo porque no hay glándula mamaria. Y lo que sientes es el impulso cardíaco, sientes, por decirlo así, el latido de tu corazón. Eso es el ápex y ese es el impulso cardíaco. Así lo puedes, así lo vas a sentir, vamos. ¿Sí? Hagan el ejercicio en casa, revisen a los familiares, revisen a las visitas, si es que se dejan, revísense ustedes mismos
Si en casa tienen un estetoscopio, empiecen con la auscultación propia. En cardiología, pues es necesario que siempre tengan un estetoscopio a la mano porque difícilmente podemos identificar más situaciones si no revisamos el ruido cardíaco. Para nosotros, a veces nos vamos directamente a la auscultación y pasamos por alto todos los demás rubros porque ya aprendemos a hacer una integración casi desde que estamos interrogando al paciente, porque mientras hacemos el interrogatorio ya lo estamos observando, ya valoramos cómo camina, ya vimos coloración, en el momento en que le decimos que se siente, ya estamos revisando la inspección del tórax, hacemos ya muchas cosas de manera integral, lo van a ver a futuro, que realmente los pasos ya los hacemos prácticamente en un mismo momento. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más dudas, inquietudes hasta en lo que vamos ahorita? Bueno, yo le... Bueno, empieza. Bueno, yo leí un poquito sobre lo del Apex, que no debe tener una amplitud mayor a un diámetro de 2.5 y que si está aumentada, podría ser lo del desplazamiento o vecinitos. Así es. Sí. Realmente, les digo, para nosotros, incluso con la auscultación, nosotros nos vamos directamente a los focos. Así empezamos. Empezamos con los focos y una vez que concluimos los focos, nos vamos directamente a localizar el ápex por auscultación. Eso es algo que no lo describen en las diferentes literaturas, no lo describen, pero nosotros les digo, como veamos ciertos pasos, sobre todo cuando uno trabaja para institución, la institución nos crea una necesidad de acortar tiempos, porque tenemos menos tiempo para revisar a los pacientes, menos tiempo para interrogarlos, y tenemos que hacer todo, pero de manera mucho más rápida. Entonces, muchas veces nos vamos directamente a la auscultación. Focos de auscultación en el orden que dijo su compañera: aórtico, pulmonar, mitral, tricuspidio. A veces nos vamos al accesorio y de inmediato nos vamos al ápex. Y de esa manera sabemos si el ápex está desplazado, si tiene una localización normal, y en base a eso ya decimos, bueno, patología relacionada a tal cosa. Obviamente hacemos la integración entre el interrogatorio, la revisión que dimos de inspección y la auscultación. Con eso ya tenemos grandes herramientas. Yo encontré algo del ápex que dice que el ápex es no palpable, que bueno, se encuentra principalmente en la estenosis mitral apretada, en la enfermedad de Einstein, en la pericarditis constructiva. Eso fue lo que encontré que, en algunos pacientes no se puede... pudiera no palparse porque depende mucho de las condiciones que tenga el paciente. Incluso si es un paciente con obesidad grado 3, grado 4, pues no lo vamos a palpar, obviamente. Por ejemplo, en pacientes hipocosos, o que tienen una patología pulmonar que impide adecuadamente el desplazamiento, también no lo vamos a palpar. Algunos tórax, por ejemplo, el tórax en quilla, nos impide un poquito percibir la palpación también del ápex. ¿Qué más? Pues básicamente Yo también leí en lo del ápex que también dependía del tamaño del corazón, el grosor de la pared torácica, la posición en la que se encuentra el corazón o la intensidad en la que se contraen los ventrículos. Así es. Sí, nos habla mucho de la dinámica cardíaca y el no encontrarlo en el lugar donde debe de estar, en automático nos habla de patología. Entonces, para eso nos sirve toda esta correlación. Primero, localizarlo donde debe de estar de manera normal. Si no lo encontramos donde debe de estar, nos habla ya de patología. Entonces, esa es otra herramienta que nos orienta hacia los diagnósticos. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Yo leí algo sobre frotes, no sé si me podría decir cómo se escuchan o cómo pueden, es que yo entendí que era el roce como de
de las capas del pericardio y estas, si están inflamadas, se puede escuchar algún ruido en cuanto al movimiento del corazón, pero ¿cómo se escucha? Ajá. Normalmente el frote pericárdico no debe de escucharse, no se debe de escuchar, es un fenómeno patológico. Y el frote, una maniobra, por ejemplo, del cabello, bueno, los chicos si traen cabello muy corto, obviamente no lo van a poder realizar, pero siempre en casa hay alguien con el cabello más largo, y si ustedes entre sus dedos frotan el cabello, ese ruidito es muy parecido al frote pericárdico. Es un ruido muy suave, es un ruido que suele auscultarse mejor en la posición de pachón y en la posición sentada, pero diciéndole al paciente que se incline hacia adelante. Y también va muy en relación con los movimientos respiratorios, ¿sí? Hay pacientes que con la inspiración suele ser más marcado y con la expiración se escucha un poquito menos. Entonces, ese es el ruido. Froten su cabello así entre los dedos y van a escuchar un ruido muy parecido al frote pericárdico. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Doctora, una última pregunta. Bueno, mencionamos de los focos de auscultación. ¿Es forzosamente escucharlos en el orden en el que mencionó mi compañera o es dependiendo de la patología que tenga el paciente? Necesitas ya cierto grado de habilidad. Sí puedes obviar el orden, pero incluso nosotros que nos dedicamos a auscultar todos los días, establecemos siempre el orden que marca. Aórtico, pulmonar, todos los demás. En ese orden siempre nos vamos. A menos de que exista alguna condición que nos limite la revisión. Por ejemplo, los pacientes que están en terapia intensiva, que a veces tienen un catéter ventral y nos impide, por ejemplo, revisar el foco aórtico o el pulmonar. Entonces empleamos otro tipo de maniobras, nos vamos por el resto de los focos. Entonces, solamente son condiciones muy especiales, pero generalmente sí utilizamos el orden establecido siempre. Gracias. Sí. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Bueno, con la lectura que realicen complementaria y lo que nos faltó de revisar de los soplos, probablemente vamos a tener todavía más tema para seguir platicando acerca de esto. Reviso sus mapas mentales y checamos. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, pues vamos a ver el día de mañana. ¿Sí, chicos? Doctora, en lo del mapa solo ponemos fisiopatología, ¿verdad? Porque en diagnóstico y tratamiento eso no lo tocamos ni para nada. No. Les voy a dar la situación más digerida del tratamiento y de las herramientas de diagnóstico, porque la gran mayoría de los libros les van a manejar mucha información y la verdad es que sí está pesadito el tema. O sea, el temario nos redujeron. O sea, el temario normalmente era de todo un mes y ahora solamente son 3 semanas. Entonces sí está más pesado todavía para ustedes a asimilar todo esto. Mi recomendación es que hagan resumen por tema. Así, por ejemplo, ahorita ya deberían tener el resumen de historia clínica, el resumen de exploración, el resumen de interrogatorio. Para mañana ya deben de tener el resumen de esas 4 patologías. Son resúmenes que son pesados porque sí tienen que abordar etiología, la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Porque si no leen ustedes lo que yo les diga, es la versión más resumida de toda el tema, vamos. Y va a ser menos provechoso. ¿Sí? Pero me doy cuenta que en general están leyendo y eso es algo muy bueno. Es algo bueno porque les va a retroalimentar mucho el hecho de que ustedes están revisando los temas. Es la única manera de aprender. La medicina es muy autodidacta. Los profesores en realidad solamente les damos como los tips, pero el compromiso y la manera de aprender básicamente se basa en lo que ustedes estudian, en lo que ustedes creen como herramientas. Los mapas, si pueden, al final compártanselo o por clase váyanselos compartiendo para que tengan un archivo y ese archivo les va a servir a futuro para hacer
revisiones, para hacer repasos, para estudiar para el examen. Les va a servir para eso. ¿Sí? Ok, sí, gracias, doctora. Y de nada. ¿Algún otro comentario, chicos? Ay, no había visto esto. A ver, aquí alguien preguntó, la observación de las piernas y tobillos para detectar cualquier signo de inflamación, edema. Sí, también. Y consumen algunos fármacos, drogas inyectables esto sí es bastante importante. Eso lo vamos a ver cuando veamos la situación de infecciones. Aquí en el chat Adriana comenta que hay que interrogar acerca de drogas inyectables porque se asocian a endocarditis, eso es cierto. Muy bien, si se consumen otros fármacos. Tenemos que revisar todo, como les comenté, detectar edema, detectar signos como los signos de la insuficiencia aórtica. ¿Qué más? ¿Qué más pusieron aquí en el chat? Podría ser el peso. Siempre, ya dijimos ahorita, ¿no? Que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, no lo olviden. La anemia sí, hay un ejercicio muy bonito que es acerca de cómo podemos identificar diferentes enfermedades con la pura inspección. La anemia, curiosamente, también se asocia a un fenómeno cardíaco que no necesariamente es una patología. Los pacientes que tienen anemia suelen desarrollar soplos, pero esos soplos no traducen enfermedad. Es un soplo dinámico porque el estado anémico crea un estado donde tiene que haber más volemia y entonces el corazón a veces late más, a veces la sangre circula con más fuerza y a veces se pueden generar soplos, pero son soplos que no son patológicos, son soplos secundarios. ¿Sí? Pues bueno, ya revisamos hasta los comentarios del chat. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Si no hay más, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta Gracias. mañana. Luego. Mañana, doctora. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana. compañeros. Gracias. Mañana. Gracias, adiós. Hasta mañana, bonito día. Hasta luego. Muy bien. Listo.